Bueno, primero que nada saludarlos, espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo es que se elabora un diagnóstico morfológico. Los diagnósticos morfológicos son parte esencial en el día a día de un médico veterinario. Realmente la base de la medicina es el diagnóstico y para poder tener un buen diagnóstico es necesario que podamos identificar, que podamos interpretar las lesiones que encontremos y darles precisamente un sentido diagnóstico. Entonces, el diagnóstico morfológico aquí es donde entra, en este proceso mental de identificación de las lesiones y la interpretación de las mismas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con eso. Para iniciar me gustaría hacerlo con esta frase de autor desconocido, que creo que aplica muy bien en este tema, que dice lo siguiente: para reconocer lo anormal, primero tienes que conocer lo normal. En el caso de medicina, específicamente de diagnóstico anatomopatológico, es una frase esencial. Nosotros no vamos a poder identificar una lesión si no conocemos primero el tejido sano, cómo es que se ve, cuál es su localización específica, sus límites. Entonces es bien importante hacerles hincapié en que si sienten que tienen algún punto débil en cuanto a anatomía se refiere, hay que ponernos a repasar antes de que justo empezamos a ver las lesiones. Bueno, cuando hablamos de identificar las lesiones, hay varios pasos, ¿sí? En el proceso de identificar e interpretar las lesiones. Más que nada interpretar, que son los siguientes. Primero, la observación. No hay que saltarnos. Es un error muy común querer saltarnos pasos. Y por lo menos en la parte de su formación, en la parte inicial, estos son los pasos a seguir. Pero uno, la observación del tejido, ¿sí? Identificación de las anormalidades, hay que describirlas en un proceso mental, no tienen que estarlo haciendo en voz alta, pueden hacerlo de forma mental. Hacemos una interpretación, después las vamos a correlacionar, ¿sí? Esas lesiones que vimos con los datos clínicos que podríamos tener, en ocasiones no los podemos tener, ¿no? Son animales que no tienen ninguna historia clínica porque la persona que nos los llevó no tiene conocimiento de ella, algo tan simple como eso, o en el caso sobre todo de fauna, ¿no? Que son animales que encuentran y simplemente los remiten en algunas ocasiones al servicio de diagnóstico. Entonces, no siempre tenemos historia clínica, pero si se cuenta con ella es valiosa, muy, muy valiosa. Entonces, se hace esta correlación y por último se interpreta el caso. Entonces, básicamente serán los pasos que nosotros tendríamos que seguir. Y a todo esto, ¿qué es un diagnóstico morfológico? Como bien dice aquí en la diapositiva, es un diagnóstico basado en las lesiones que predominan en un órgano o en un tejido afectado. ¿Por qué que predominan? Porque en algunos casos un tejido puede tener un número considerable de lesiones. No todas tienen relevancia desde el punto de vista diagnóstico, son simplemente hallazgos. Entonces esas se pueden omitir en algunos casos para que así podamos centrar toda nuestra atención en las lesiones que sí tienen una relevancia diagnóstica. A eso se refiere. ¿En qué se basa? Como dice aquí, en la evaluación de los cambios tisulares que surgen en un proceso mórbido. Eso es una lesión, una alteración tisular debido a una enfermedad. Estas pueden ser macroscópicas, que desde luego observamos a simple vista durante una necropsia, por ejemplo. Son las que vamos a analizar, sobre todo en este curso en su mayoría, pero también microscópicas, que son las que se ven después de un estudio histopatológico. ¿Qué se va a describir en un diagnóstico morfológico? Puede variar, ¿sí? Pero en lo general vamos a tener la severidad, la duración, la distribución, la naturaleza y la localización de la lesión. Más adelante vamos a ver específicamente cómo es que se tienen que estructurar. Bueno, vámonos con el primer paso. Y este es nuestro primer paso: observar, analizar y describir. No hay que saltarnos estos pasos. En mi experiencia personal, trabajando con estudiantes, es muy común que sí lo hagan. Y es lo que yo quiero eh, invitarlos a que no. Estamos, por ejemplo, en una necropsia, digamos, un perro que tenía una enteritis hemorrágica. Las lesiones son muy evidentes, las exponemos en la mesa de necropsias y yo les pregunto, ¿qué ven? Y su primera respuesta es decirme parvovirus. O sea, ya incluso me están dando un diagnóstico etiológico sin ni siquiera haber escrito la lesión. Entonces, realmente la posibilidad de que se equivoquen es grandísima. Además de que están hablando sin tener un sustento. Porque aunque es posible que sí pudiera ser,
también hay otras posibilidades, hay otros agentes etiológicos que nos van a causar una enteritis hemorrágica. Entonces, por eso tenemos que ir paso a paso, ¿no? Observen las lesiones, analícenlas y descríbanlas. Y precisamente lo que vamos a ver aquí. Listo. Bueno, de identificar y describir una lesión. Vamos a iniciar primero identificando el tejido. Aquí no creo que haya ningún problema. Vamos a ir de un estudiante de medicina veterinaria de nivel medio a avanzado, ya casi por terminar, no van a tener ningún problema en identificar los tejidos. Tal vez en imágenes a veces no tenemos una imagen con una lesión y no hay tanto órgano de referencia o está en una posición extraña los órganos en las fotografías. Ahí podría haber, sí podríamos tener ahí un margen de error, pero es importante primero por eso que observen y primero decir qué órgano estamos viendo, qué tejido estamos viendo, dependiendo del caso. Obviamente una necropsia o analizando un espécimen es mucho más fácil, pero bueno, ahora con la educación a distancia pues van a ser imágenes. Entonces observen, vean el tejido. Número, ¿a qué se refiere con número? La cantidad de lesiones que presenta ese tejido, ¿sí? 1, 2, 5, 10. Es importante verlo también. ¿Y qué distribución tienen? ¿Sí? Focal, multifocal, una zona grande. La distribución. La forma también es importante. Si se asemeja con alguna figura geométrica o es completamente irregular. Una lesión nodular, por ejemplo. Eso podría ser una forma que puede tener una lesión. El color. Bueno, utilicemos los colores. Aquí la recomendación es no utilizar colores extraños. No, hay que utilizar colores que rápidamente podamos asociar. Una lesión era un color café oscuro, blanca, o si hablamos de un exudado, tal vez tenía un color verde amarillento. Tamaño. Aquí hay que utilizar el sistema métrico. De preferencia, la recomendación es que siempre que se trabaje en una necropsia o realizando un espécimen o incluso en campo, no hay ningún problema, o tener un arreglo en la cinta métrica, porque eso nos permite ser muy objetivos y muy precisos con la medición, porque muchas veces queremos dar una medición y se aleja completamente de la realidad. Entonces, mientras más evidencia tengamos, mucho mejor en cuanto a tamaño. El patrón aplica mucho más, la verdad, para lesiones microscópicas, ¿no? Hablando de patrones celulares, la disposición que tienen esas células, los arreglos que puedan llegar a tener, que sí nos ayudan bastante al diagnóstico. Entonces tiende a ser un poco más microscópico, aunque en algunos casos también podrá aplicar macroscópico, definitivamente. La consistencia. ¿Qué consistencias podemos encontrar? Bueno, la primera de ellas es blanda. Blanda es como la grasa, como el tejido adiposo. El tejido adiposo es blando. La segunda es firme. Firme es como el músculo. Los músculos son firmes. La tercera es duro. Duro es como el hueso, ¿sí? Como la madera. Duro, eso es duro. Muchas veces confunden firme con duro. Y la otra es friable. Friable como el hígado, que lo tocamos y cuando lo presionamos se va a deshacer. Eso sería friable. Entonces, hay otras consistencias, pero esas son las básicas, las que más manejamos en medicina. Y otras características. ¿A qué me refiero con otras características? Algunas otras cosas como tal vez el olor, ¿sí? Si tiene un olor fétido o fermentado o agrio, qué sé yo. Todo eso es información que nos puede ayudar a orientar nuestro diagnóstico. En el caso tal vez de órganos huecos, si hay alguna obstrucción, si hay una dilatación, toda esa es información adicional o características adicionales específicas ya de cada órgano que nos pueden ser bastante útiles. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer al momento de identificar nuestras lesiones. Posteriormente, vamos a iniciar ya con nuestro diagnóstico morfológico. Y bien, ya que tenemos estos elementos de la descripción de la lesión, ya que la describimos, la vimos, tenemos toda la información, entonces ya podemos empezar a armar los diagnósticos morfológicos y ya va a ser mucho más fácil. A veces se les complica porque precisamente se saltan el paso anterior y quieren empezar desde que vio la lesión ya a armar su morfológico. Obviamente son procesos mentales y mientras más lo practiquen, más rápido lo van a hacer. Al final de cuentas,
tendemos a ser más eficientes con el tiempo cuando trabajamos en algo de forma específica, pero primero les va a tomar un poquito más de tiempo. Lo importante es que lo hagan bien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que van a conformar a un diagnóstico morfológico? Nuestra primera palabra es una palabra compuesta formada por el órgano y la lesión. Después tenemos el tipo de lesión, que sea la principal característica que tenga esa lesión, el grado y la distribución. Y en algunos casos, solamente, como dice ahí, si es muy evidente, vamos a decir el curso. Muchas veces no podemos saber si es una lesión aguda o crónica, entonces ahí tal vez hay que omitirlo para no caer en un error, pero cuando sí es evidente, entonces sí hay que decirlo. Pero bueno, vamos a ver uno por uno, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que es el órgano o el tejido, ¿no? Aplica los dos. Vamos a utilizar el prefijo anatómico para denominarlo, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, pero bueno, sabemos que ejemplos hay muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, el término estómato, que se refiere para boca, o gloso para lengua, gingivo para encías, encéfalo para cerebro, gastro para estómago, entero para intestino, hepato, hígado. Entonces, esa va a ser la primera parte de nuestra palabra. Y la segunda parte de nuestra palabra con la que se complementa es con la lesión. ¿Qué lesión tenemos? ¿Sí? Y aquí es donde vamos a utilizar, por ejemplo, el sufijo. ¿Sí? Itis, sabemos que es una lesión inflamatoria. Hepatitis es una inflamación del hígado, ¿no? Estomatitis, bueno, pues de la boca. El sufijo lisis quiere decir destrucción. Osteólisis, ¿sí? Una lesión osteolítica porque hay destrucción del tejido óseo. El sufijo osis es un poco más generalista. Nos habla de un proceso patológico, de una enfermedad, pero muchas veces se utiliza este término para hablar de una enfermedad que no es del tipo inflamatorio. Entonces, una hepatosis, entonces es una patología hepática, desde luego, la cual no es inflamatoria, porque si no utilizáramos el término hepatitis, ¿no? Una hepatosis dietética por deficiencia de vitamina y selenio en cerdos podría ser un ejemplo. Mega o megalia quiere decir aumentado, ¿no? Entonces, cardiomegalia, ¿no? Sabemos que es un término que se refiere a un corazón aumentado de tamaño. No puede ser por una hipertrofia o por una dilatación, pero bueno, eso ya es aparte. Entonces, en algunos casos, ¿sí? Nuestro morfológico también puede utilizar un prefijo o puede iniciar con un prefijo haciendo referencia al proceso mórbido. Hidro, que es la acumulación de líquido. Hidrocele, ¿no? Cuando hay edema testicular, una hidrocele. O pío, ¿no? Como ahora está tan de moda, la acumulación o la presencia de pus. ¿Sí? Piotórax, ¿no? La presencia de exudado purulento a nivel de cavidad torácica. Entonces va a variar. Realmente los morfológicos pueden ser un poco complejos, pero si seguimos las reglas básicas y vamos poco a poco, no vamos a tener ningún problema. Entonces, así se forma nuestra palabra: órgano y lesión. Ahora, el tipo de lesión, esta es nuestra segunda palabra, ¿sí? ¿Cuál es la principal característica de esa lesión? Puede ser macro o microscópica, ¿sí? Si es una lesión hemorrágica, si es ulcerativa, si es purulenta. En el caso de macroscópicas o microscópicas, ¿no? El tipo de exudado inflamatorio que vamos a observar en el microscopio, si es supurativo, cuando es por polimorfo nucleares neutrófilos, si es linfoplasmocítico, pues por linfocitos de células plasmáticas, o sinofílico, pues por los sinófilos. Creo que ahí no hay pierde. Entonces, por ejemplo, la imagen que tenemos en la parte superior, ¿no? Tenemos ahí una enteritis hemorrágica. Creo que está muy simple. O en la parte de abajo, ¿no? Microscópica, es una enteritis necrohemorrágica. Se fijan, estoy utilizando dos términos, porque hay necrosis y hay hemorragia. Son dos lesiones muy características en la imagen inferior. Entonces, se pueden combinar. Entonces, la principal característica es el tipo de lesión. A eso hace referencia. Después viene el grado. Manejamos estos tres grados: leve, moderado o grave. Aquí es muy común, ¿sí?, que se preste a interpretaciones personales, algunos, es un tanto subjetivo, ¿no? Para algunos va a ser moderado, para algunos grave o incluso leve. Varía. Entonces yo aquí les pongo algunas preguntas que nos pueden ayudar, ¿sí?,
a poner o establecer el grado. Primero, ¿qué implicación clínica tiene esa lesión sobre el paciente? ¿Sí? Si es alguna implicación muy importante, entonces vámonos orientando más hacia grave. Si va a pasar casi desapercibida, pues entonces a leve. ¿Es reversible o es irreversible? También eso es importante. Sabemos que una condición mórbida que nos vaya a causar un daño irreversible, entonces también se va a acercar a lo grave. ¿Qué posibles secuelas le puede acarrear esa lesión al paciente? También eso nos ayuda a determinar el grado. Si pone en riesgo su vida. Y la última, que puede ser un poco controversial, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero a mí me gusta hacerme esa pregunta muchas veces, es, bueno, si yo presentara esa lesión, ¿realmente cómo la consideraría? Porque muchas veces decimos, no, pues está leve, o no, y hay que ponernos a pensar, bueno, si yo la tendría, ¿consideraría que es leve? Entonces son algunas preguntas que nos pueden ayudar, son simplemente una guía para determinar el grado, ¿no? Pero recuerden, mientras sea una lesión que consideremos que más pone en riesgo la vida del paciente o su integridad, entonces vamos a orientarnos más hacia grave. Mucho tiene que ver la extensión también, ¿no? Si es una lesión que abarca gran parte del tejido, o si es una lesión con necrosis, sabemos que, bueno, nos vamos a orientar desde luego a grave. Bueno, después sigue la distribución. La distribución es muy simple. ¿Sí? Vamos a manejar estos términos. Es focal, cuando es un área bien establecida, un foco de lesión. Una lesión nodular en piel solo es un nódulo bien localizado, bueno, es focal. La distribución multifocal, que son muchas lesiones, ¿no? Paciente que tenga muchas úlceras o lo que ustedes quieran, ¿no? Muchos abscesos, pero son muchos focos bien delimitados entre sí. Ahora, cuando esos múltiples focos en algunas regiones coalescen o se unen, se fusionan, entonces se utiliza el término multifocal coalescente. ¿Sí? Cuando la lesión abarca una zona específica, una zona grande, entonces se utiliza el término zonal, como estamos viendo en nuestra imagen en la parte central derecha, ¿sí? Es zonal completamente. Y difuso cuando abarca la totalidad. Por ejemplo, en este pequeño diagrama abarca la totalidad de un lóbulo pulmonar, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los dos lóbulos pulmonares, pero si es un lóbulo completo, ya se puede utilizar el término difuso. Entonces, es bastante simple. Aquí simplemente es ubicar bien la lesión y ver cómo se está distribuyendo. Después, en caso, como les dije, de que se puede identificar, vamos a decir el curso, que puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Sí? Sabemos que el curso agudo es un curso donde el tiempo o el lapso es corto, ¿sí? Y crónico pues es lo opuesto. Hay enfermedades que sabemos que ya tienen un curso agudo, ¿no? Por ejemplo, pues el ébola son enfermedades de curso agudo, la resolución pues tiene que ser muy rápida. El caso de la influenza aviar de alta patogenicidad, en pocos días se acabó con la parvada, ¿no? Es una enfermedad aguda. Crónica, bueno, también sabemos, la tuberculosis es una enfermedad crónica, pueden durar meses, años con la enfermedad. Entonces, esto también, cuando sabemos ya por definición que tenemos un diagnóstico de una enfermedad, una tuberculosis, sí, perfectamente podemos agregar el término crónico. Macro tal vez a veces es más difícil, micro tiende a ser más fácil por el tipo de infiltrado. El infiltrado inflamatorio tiende a ser agudo, por ejemplo, cuando tenemos un infiltrado más neutrofílico, y tiende a ser más crónico cuando tenemos un infiltrado más por macrófagos, linfocitos, plasmáticas, pero también depende, no siempre es así. Por eso yo les digo, el curso hay que tomarlo con cierta precaución, ¿no? Decirlo únicamente si estamos bien seguros de él. Información adicional. ¿A qué se refiere la información adicional? Bueno, en el caso de que evidenciemos algún agente etiológico, es importante ponerlo, ¿sí? La esencia del diagnóstico morfológico trae consigo muchas veces la naturaleza de la misma enfermedad. No es una descripción meramente morfológica aislada a la enfermedad del paciente, al contrario, está completamente correlacionada. Entonces, si nosotros podemos identificar el agente etiológico, que no siempre es posible, hay que decirlo, es fundamental. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en la imagen de la izquierda una enteritis donde tenemos abundantes céstodos en el lumen intestinal,
Entonces ahí sí se agregaría, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, pues suponiendo, ¿no? Una enteritis catarral, se le dice catarral cuando hay presencia de mucho moco. Una enteritis catarral, digo, es una lesión muy corta, pero digamos que es moderada o grave por la gran cantidad de parásitos, grave zonal. Y al final agrego, con presencia de estructuras parasitarias compatibles con, o en este caso que son céstodos, en vez de decir estructuras parasitarias puedo decir céstodos, ¿no? Intraluminales o intralesionales, luminales porque están en el lumen intestinal, ¿no? Compatibles con, en este caso podrá ser una dipilidiasis, ¿no? Con dipilidium. Entonces ahí lo decimos como compatible, o cuando ya sabemos exactamente qué es, decimos consistentes con, pero siempre y cuando ya tengamos las evidencias fehacientes de que sí es así. O microscópico, ¿no? Como estamos viendo aquí, por ejemplo, ahí vemos presencia de bacterias. Entonces ahí podremos agregar en el diagnóstico morfológico microscópico, obviamente, con presencia de bacterias o de colonias bacterianas, dependiendo, y decimos la forma, si son cocos, si son bacilos cortos, espiroquetas, qué sé yo, intralesionales compatibles con, entonces ya damos un diagnóstico. Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos ya de cómo quedarían los diagnósticos morfológicos. Bueno, entonces vamos a iniciar con algunas imágenes, ¿no? Para hacer ejercicios sobre cómo se armarían los diagnósticos morfológicos. Aquí tenemos una imagen, es una imagen de internet, como dice el pie de foto. Una imagen, yo les platico, es una imagen que nos refería que era intestino delgado de un perro. Y bueno, ahí está la lesión. Entonces, primero hay que describir, hay que ver, ¿no? Ya vimos que es intestino, vimos que estamos viendo la mucosa, también hay que decir qué parte estamos viendo. Podemos estar viendo desde afuera la serosa intestinal o a un corte transversal la muscular, pero no, aquí estamos viendo la mucosa. Y vemos que en la mucosa a nivel del lumen encontramos abundantes parásitos, bueno, creo que es lo que más se evidencia. ¿Qué tipo de parásitos? Bueno, son hemátodos. Eso también es importante, ¿no? Si son céstodos, tremátodos, nemátodos, que son los que podemos ver macroscópicamente, ¿no? Entonces aquí ya podemos armar nuestro diagnóstico morfológico. Obviamente si hay parásitos que van a ejercer una acción traumática sobre la mucosa intestinal, pues tenemos un caso de enteritis. ¿Cómo lo dejaríamos? Bueno, una enteritis. ¿Qué tipo de exudado vemos? Catarral podría ser, catarral porque hay bastante moco. El color de la foto no ayuda, pero bueno, una enteritis catarral, grave, zonal. Como les digo, estamos viendo una foto con un fragmento muy limitado. Podría la distribución cambiar si viéramos todo el intestino o si estuviéramos a la necropsia. Tenemos más información y podemos hacerlo más exacto. Pero así únicamente con la imagen que estamos viendo, lo podemos dejar como una enteritis catarral grave zonal. Ahora va, con presencia de nemátodos intralesionales o intraluminales, como quieran decir. En este caso aplican los dos. Compatibles con toxocara, ¿no? Creo que bueno, ahí no hay mucho para dónde hacerse. Entonces, se fijan, ahí no solamente describí la lesión, sino también di el diagnóstico etiológico. Porque se pudo, no siempre es posible. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es otra imagen. Y bueno, en esta otro ejemplo que vamos a decir, esta es otra imagen bajada de internet. La referencia decía que era un fragmento de pulmón con un granuloma, ¿no? Como podemos ver es la imagen del corte. Estamos viendo el corte, el contenido caseoso, el material caseoso, el exudado caseoso del granuloma. Recuerden que hay que diferenciar siempre, ¿no? Si el exudado es líquido, más un exudado de tipo purulento, y cuando es mucho más sólido, que va de pastoso incluso a duro, cuando ya tiene mucha mineralización, entonces bueno, es un granuloma que tiene el exudado caseoso. Estamos viendo el corte del parénquima pulmonar, donde vemos bien focalizado ese granuloma. Obviamente se ven dos, pero porque se dividió. Entonces, bueno, ¿cómo lo dejaríamos? Muy simple, un granuloma, entonces neumonía granulomatosa. ¿Por qué utilizo este término? Porque sé que es inflamatorio, ¿no? Neumonía granulomatosa. Tendríamos que ver la totalidad del pulmón para poder dar un grado mucho más acertado.
Si yo lo viera así nada más esto, podría decir que es grave, pero ¿qué tal que estamos viendo solamente un pedazo de un lóbulo y lo demás está limpio? Por eso les digo, siempre mientras más información tengamos, mejor. Entonces variaría. Tendremos una variación en nuestro morfológico. Pero bueno, vamos a dejarlo como una neumonía granulomatosa moderada focal, ¿no? Suponiendo que no estamos viendo la gran mayoría del pulmón, no sabemos cómo se encuentre. Entonces, bueno, dejando las inflamatorias a un lado, ¿no? Ahora aquí apreciamos dos imágenes, también para no poner solamente enfermedades o morfológicos de enfermedades de tipo inflamatorio, ¿no? Ver otro tipo de patologías. Son dos casos de hidronefrosis. Uno mucho más grave, la imagen del lado derecho, la que estamos viendo, es una imagen muchísimo más grave, donde podemos ver que el riñón derecho y el uréter están completamente dilatados. Incluso, bueno, aquí no se ve, pero yo les platico, al corte, cuando se cortó la cápsula renal, ya prácticamente no había parénquima renal. Esto había sido completamente sustituida por líquido. Entonces, tenemos en este caso que ser una hidronefrosis grave difusa, porque afectó todo, y no solo hidronefrosis e hidrouréter. Si se fijan ustedes, aquí tenemos el uréter, está completamente dilatado también. Aquí se dio por una obstrucción en la parte distal del uréter. ¿Sí? Realmente la hidronefrosis puede ser por una obstrucción interna, un urolito, o externa. Cualquier cosa que haga una presión sobre ese uréter nos puede obstruir la vía urinaria y ocasionar la acumulación de la orina, la cual se va acumulando, el riñón la sigue formando, el riñón normalmente no sabe que está obstruido, él sigue haciendo su función de filtrar la sangre, se sigue acumulando el líquido y sigue cada vez atrofiando más el parénquima. Entonces es progresiva hasta que el riñón totalmente pierde funcionalidad. Caso contrario, la imagen que estamos viendo desde el lado izquierdo, ¿sí? En esta otra imagen lo que apreciamos pues es una hidronefrosis, pero no es tan grave, ¿no? Digamos que está en una etapa inicial a media, por lo que le daríamos moderado. ¿Sí? Aquí obviamente la pelvis está súper dilatada, incluso se ven los cálices. Ya hay parte de la médula del riñón que está afectada. La corteza todavía no, y nos queda gran parte de la médula, pero ya empieza a estar afectada la médula, la pelvis súper dilatada. Cuando se abrió el riñón, salió bastante orina de ahí que estaba acumulada. ¿Sí? Este era un caso de un perro que tenía un urolito a nivel de la pelvis renal, de hecho tenía varios, pero estaba completamente obstruido. Entonces, aquí lo dejaríamos como moderado zonal, debido a que es una zona del riñón que está afectado y que es, pues todavía nos queda gran parte del parénquima renal. Y la que sigue, ahí está. Es otro caso que me tocó, este fue de un perro. Ok, primero igual, describir. Estamos viendo un esófago, ¿sí? En este caso el esófago es un esófago de perro y se encontraron estos nódulos. Este es un órgano fijado al formol y cortado. Por eso les platico, ¿no? Si uno ve la pieza así, difícilmente sabría qué es. Pero bueno, yo les platico. Porque pues fue un caso que me tocó trabajar. Entonces, en la parte de abajo estaría el esófago, que está completamente comprimido, está estenosada la luz del esófago por el efecto de los nódulos. Entonces, a esta lesión macroscópicamente, fijan, aquí podemos tener muchos morfológicos, dependiendo de la información que tengamos. En la fase inicial es válido decir, tenemos una esofagitis nodular. Sabemos que es un proceso inflamatorio, sabemos que es nodular. Grado de distribución, pues no, aquí no tenemos la totalidad del esófago, pero ya hablamos de que es una lesión de consideración. Entonces ya será grave, ¿sí? Grave zonal, porque abarca una zona importante del esófago. Entonces, esofagitis nodular, grave zonal. Ahora, este es un caso de Spirocerca lupi. ¿Sí? Spirocerca lupi sabemos que es un parásito que su fase adulta se encuentra en el esófago de los perros, en la túnica muscular, ahí se enquista, crea una inflamación de tipo granulomatosa muy muy grave y además, no en todos los casos, pero sí en un número importante de casos, puede desarrollar un sarcoma esofágico. Obviamente ahí cambian los morfológicos dependiendo de la información que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso sí desarrolla un sarcoma, estamos viendo los cortes histológicos en la parte derecha de la imagen. Aquí vemos en la parte de arriba, tenía un sarcoma esofágico, era un fibrosarcoma, si mal no recuerdo,
Y en la parte inferior, que de hecho es el más común, el fibrosarcoma, asociado a Espirocerca lupi, pero no es el único sarcoma. Cualquier tejido mesenquimal de esta área puede transformarse en neoplásico maligno, ¿no? En un sarcoma. Y en la parte inferior lo que tenemos son parte de los parásitos. Es un corte transversal del parásito. Lo estoy rodeando con el cursor, ¿sí? Entre el tejido neoplásico e inflamatorio que ve de los dos, pues tenemos el parásito, es un hemátodo. Aquí tenemos su tubo digestivo, ¿sí? Y aquí tenemos sus úteros llenos de huevos. Aquí, los que están aquí redonditos. Aquí además, en la imagen macroscópica, podemos ver los parásitos. No sé si los alcancen a ver, fragmentos. Ahora, aquí en este caso, el morfológico completo tendría que incluir la presencia del parásito, incluso macro, porque los vimos, ¿no? Entonces agregaríamos al final con presencia de nemátodos intralesionales consistentes, aquí no habría para dónde hacerse, con Espirocerca lupi. Sí, ¿por qué? Porque es un perro, porque son nódulos esofágicos, por el tamaño de los parásitos, la coloración. Ni siquiera habría que hacer un examen micro para saber qué es Espirocerca. Sí, es una lesión patognomónica. No hay otro parásito que se vaya a alojar en la pared esofágica de un perro y le vaya a causar esta lesión. Ya con la deformación adicional microscópica, además se llegó al diagnóstico que era un fibrosarcoma. Entonces ahí ya cambia. Muchas veces el diagnóstico micro nos modifica el diagnóstico macro, porque al final el morfológico tiene que ser uno solo. O sea, olvídense, será muy poco práctico poner morfológicos macro y micro. Entonces, si se van a hacer nada más macro, bueno, quedan esos, pero idealmente se hacen los dos y se tienen que juntar o modificar ya con la información microscópica. Entonces, ¿qué puede haber? Puede quedar como un fibrosarcoma esofágico asociado a una infección por Espirocerca lupi. Y bueno, para terminar, uno de los grandes errores cuando yo me ha tocado cuando en las clases de diagnósticos morfológicos es que luego me los ponen en fila, así como, ¿dónde está? Así. Entonces me ponen así, hepatoitis, así, grave, multifocal, no. Se hacen en una sola oración. Entonces les voy a poner este ejemplo. Aquí está, ¿no? Un ejemplo ya del morfológico de un caso de una clostridiasis intestinal, un caso de un perro. Entonces, este es el diagnóstico. ¿Cómo quedaría? Queda como una colitis necrohemorrágica grave difusa con presencia de numerosas bacterias bacilares compatibles con Clostridium sp. Así quedaría. Entonces, así quiero que me hagan sus morfológicos, ¿sí? De esa forma. Se fijan aquí, no solamente describe de forma muy exacta la lesión, sino que además se llegó al diagnóstico. O sea, te dice el agente etiológico y qué lesión le causó al paciente. Entonces, por eso son tan importantes para el diagnóstico, el hecho de que podamos pues tener y manejar estos diagnósticos morfológicos. Entonces, pues espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido de utilidad académica este video. Y pues nada, hasta luego.